Les doy la bienvenida, queridos participantes, a este quinto encuentro. Eh, Vamos a compartir pantalla para poder dejar soporte, ¿verdad? De la clase. Es bueno comentarles lo siguiente. Debo, pues, comentar esto que es muy importante. En la clase que di hoy en la tarde, al finalizar la reunión, hubo un problema con la grabación y entonces por este motivo nuevamente estoy dejándoles acá la información que compete a la reunión. Por tal motivo voy a volver a realizar captura de pantalla y colocaré en la plataforma los dos capturas. Sí, vamos a compartir entonces pantalla. Vamos a, ¿verdad? En este momento voy a tomar el nuevo capture, que es el de este instante. Y bueno, vamos a dejarlo reportado acá también. Vamos a salvarlo. Y mientras tanto, pausadamente, voy a darle un nombre. Bueno, ya realicé el correspondiente soporte, el nuevo soporte, y entonces vamos a hacer el cierre y la verificación. Muy bien. A su vez, vamos a dejar de compartir pantalla para observar si está en curso la grabación. Ya nuevamente lo hago. Nuevamente comparto pantalla para iniciar la charla. Muy bien, se está grabando. Como yo puedo verlo acá. Al lado izquierdo dice grabación. Es por precaución para evitar que pase lo que ocurrió hoy en la tarde. Y bueno, vamos a continuar con compartir pantalla. Vemos acá claramente nuestra presentación. Estamos compartiendo pantalla y bueno, vamos a dar inicio pues a la charla que nos corresponde para el día de hoy. Y bueno, digamos, la minuta de trabajo con la cual vamos a iniciar está fundamentada en una introducción, aportaciones respecto a las teorías económicas y los modelos, así como las condiciones que se han presentado y por ende y por tanto los hallazgos que han verificado toda esta situación que se va a plantear en el momento. Posteriormente vamos a concluir en que una organización pues es un sistema complejo y adaptativo. Vamos a dar la explicación del porqué de ello. Por último, comparamos las teorías
tanto la clásica como la teoría del caos, sobre la base de tres aspectos fundamentales. Por último, veremos cómo esta temática del primer recurso, que es solamente una pequeña, un pequeño resumen y a la vez una interrelación con la carrera, lo vamos a poder ver a través de las últimas diapositivas que tienen que ver con las aplicaciones y la interrelación que ustedes durante su carrera van a tener probablemente en diferentes asignaturas. Por último, pues daremos el cierre de la charla. Acá, en cuanto a la introducción, sabemos muy bien, como lo había dicho en clases anteriores, que estamos trabajando con nuestra última unidad llamada, la cual es la unidad 4 y tiene por título Aplicaciones de las teorías generales de sistemas a las organizaciones. En tal sentido, hemos venido viendo cómo esas teorías generales de sistemas y muy específicamente lo que es el concepto de sistema y su clasificación, recordando que el sistema es todo aquel conjunto de elementos que son interdependientes, interactúan entre sí para el logro de un objetivo. Hemos visto cómo hay una clasificación de esos sistemas de acuerdo a su naturaleza, su origen, y dentro de ello hemos ya en clases anteriores, en encuentros anteriores, hemos ido clasificando a la organización como tal, ¿desde qué punto de vista? Como lo decía Tavistock en su enfoque, en aquel momento, en el segundo corte también lo vimos, si nada más hablamos de un sistema como la conformación de subsistemas y que él a su vez forma parte de un suprasistema, podemos ver que en una organización tenemos recursos humanos y recursos materiales. Dentro de esos recursos materiales, pues tenemos los equipos, la maquinaria, que son los que emplea su personal para realizar actividades específicas y poder lograr un objetivo común que se va a traducir en una salida, la cual puede ser un bien, es decir, un producto o un servicio. En torno a toda esta temática, pues hemos ido relacionando cada uno de los contenidos que nos da la plataforma como basamento para poder que ustedes tengan su solidez, su sustento teórico y puedan realizar las actividades. En este caso les compete la última actividad, que es la actividad 2. Y por ello, pues el día de hoy estamos utilizando ese primer recurso y vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con las aportaciones realizadas por diversos representantes o individuos que como tal en su vida fueron matemáticos y o economistas y dejaron grandes hallazgos, los cuales podemos ver a continuación. Aquí podemos tener claramente cómo cada uno de ellos, según el enfoque, fue aportando teoría a la parte económica. Entre ellos, en un inicio, la teoría económica clásica fue estudiada por Wagner y sus colaboradores, así como por Arthur Goodwin, Rosser, Galera Peral, Fernández y Decher, junto con Nieto de Alba. Esto ocurrió a finales de la década de los años 80 y de los años 90, es decir, aproximadamente a finales del siglo XX. Ellos como participantes dejaron, como lo dije anteriormente, aportes, pero esos aportes sobre la base de que se trabajaba acá. Sencillamente que las teorías clásicas lo que hacían ante cambios abruptos en un sistema, en los sistemas económicos no podían dar explicación
sobre la base de una simple linealidad. ¿Qué quiere decir esa linealidad? Que las variables podían ser linealmente crecientes o decrecientes. Ejemplo, aumentaba el costo, por ende aumentaba el precio del producto. Disminuía el costo, pudiera hacer que bajara el precio del producto. Sin embargo, esto también está modelado por otro tipo de variables como la demanda, la oferta, la competencia, y en tal sentido no se podía dar explicación a ciertos fenómenos económicos que ocurrían en un momento determinado sobre la base de esa linealidad, sino que sencillamente había distorsión, perturbación, y estas personas que están aquí, estos estudiosos de las ciencias a nivel de matemática y economía, fueron dándole explicación. En cuanto a las dinámicas económicas, con una visión no lineal, destacan también Barner, Goodwin, Rosser, Medio, Galera Peral, Peters, Descher, Louka y Nieto de Alba. Posterior a ello, en cuanto a las dinámicas de capital, tenemos como representantes a Hammett, Creedy, Martin, Fernández, Trippi también. Y en cuanto a las burbujas especulativas, que más adelante vamos a dar un ejemplo de ello porque me pareció interesante y porque lo hemos vivido acá en Venezuela, también destaca Barner y sus colaboradores, así como Rosser. Para la parte de volatilidad de los mercados económicos y financieros, y en esto tiene que ver el intercambio o el cambio del comportamiento del mercado, se destacaron Russell, Peters y Trippe. Y en cuanto a los modelos econométricos y no lineales, volvemos con Barner y sus colaboradores, así como con Goodwin, Galera Peral, Creedy Martin, Descher, y por último, vamos a tener ciertos modelos que son llamados estocásticos no lineales, que conllevan a determinar si una serie económica está regida por ecuaciones no lineales o caóticas. Dentro de estos estudios, más adelante vamos a ver ejemplos o evidencias de ello. Y aquí destacan Brook, Descher y Schickman en el año 87, Brook junto con otros colaboradores en el 91, Descher en el 96 y Nieto de Alba en 1998. Respecto a lo que hemos visto acá, vamos a poder decir que si nosotros hablamos de comportamientos no lineales, tenemos que establecer, tenemos que tener una claridad en cuanto a interrelación de variables dentro del proceso organizativo. Sabemos muy bien que hemos visto en la carrera de ingeniería de sistemas se ven diferentes tipos de matemáticas, pero hay una matemática que es la matemática 1 que me habla de las funciones. ¿Y qué me dice una función? Que es una interrelación entre dos variables. En el caso que nos compete, vamos a ver cómo esa interrelación no es lineal, y al decir que no es lineal, sencillamente estamos afirmando de una u otra manera que no vamos a tener en la gráfica o en la representación gráfica de esas variables como independiente la del eje de las X y como dependiente la del eje de las Y. No vamos a tener o no vamos a obtener una línea recta creciente o decreciente. No olvidemos que las teorías básicas me hablaban de algo muy importante, que es lo que uno conoce como punto de equilibrio a nivel económico. Ese punto de equilibrio, ¿qué me implica? Pues sencillamente, según lo que esté trabajando, pero básicamente es que la empresa no va a tener ni ganancias ni pérdidas. Quiere decir que la utilidad, que está definida como ingreso menos costos, sencillamente va a ser nula. Es el punto en el cual hay un equilibrio. Sobre la base de ese equilibrio, vamos a observar cómo los diferentes fenómenos que ocurren a nivel económico van a irnos sacando de allí, motivado a que una variable que estamos estudiando puede que aumente o puede que disminuya.
Y eso me va a generar una, digamos, una bifurcación con respecto a ese punto de equilibrio, es decir, un comportamiento totalmente diferente a los alrededores. ¿Y eso qué va a generar? Pudiera generar un caos o no. Es decir, que no se llegue a una estabilidad a nivel económico. Entonces vamos a hablar un poco acerca de un ejemplo que me pareció muy interesante y es el referido a las burbujas especulativas, que fue muy trabajado por Barner y colaboradores junto con Rosser. Primero vamos a definir lo que es una burbuja especulativa y vamos a ver cómo si en algunos momentos de nuestra historia acá en Venezuela lo hemos tenido. Básicamente, una burbuja económica, también llamada burbuja especulativa de mercado o financiera, es un fenómeno que se produce en los mercados en buena parte debido a la especulación, que se caracteriza por una subida anormal y muy prolongada del precio de un activo o producto, de forma que dicho precio se aleja cada vez más del valor real o intrínseco que él tiene. En este caso podemos observar a mano derecha cómo graficado en función del tiempo, la variable independiente que allí no se ve, se ha graficado porque esta la tomé, no la grafiqué yo, ya estaba hecha. Se toma a medida que va variando el tiempo, es decir, van pasando los días, se va a poder ver como en el eje de las Y el valor del producto va a ir variando. Entonces aquí, ¿qué me interesa destacar? Primero, que en este comportamiento de burbuja especulativa, el cual hemos vivido en varias oportunidades acá en Venezuela por las fluctuaciones o los diversos cambios de que ha experimentado la economía del país por el entorno, problemas económicos, políticos, sociales, culturales, se han venido enfocando y bueno, ha generado todo un conjunto de especulación muchas veces en cuanto al precio de un producto. Eso lo hemos vivido acá en Venezuela y también acaparamiento. Por eso tomé este ejemplo y quiero resaltar que dentro del comportamiento que se ve en la burbuja especulativa tenemos básicamente 4 fases, que son la fase invisible, es decir, cuando está iniciándose el proceso. Posterior a ello, vamos a tener una toma de conciencia de las personas en cuanto a que desaparece el producto o no lo encontramos, pero paulatinamente vamos a ir viendo que empresas que han acaparado el producto solamente ellas lo tienen y vamos a ir viendo cómo va a ir a medida que va pasando el tiempo aumentando su valor. Y entonces vamos a tener como esa manía o ese nerviosismo en que me voy a quedar sin el producto y no busco sustitutivos, sino que me aferro allí a comprar ese producto al precio que sea. Eso va a generar una fase de liquidación del producto porque va a llegar un momento en que ya el acaparador tiene que soltar ese producto y tiene que comenzarlo a vender a tal punto que el producto va a llegar desde su valor inicial que estaba, que podemos observar aquí a mano izquierda, este era su valor inicial, pudiera ser que llegue hasta por debajo de su valor en la fase de liquidación, por debajo de su valor, ya que la gente pues ha decidido no comprar más el producto y la persona está con ese excedente de mercancía allí. ¿Qué podemos ver también? Que tenemos términos manejados aquí como dinero inteligente, tenemos inversores institucionales, que quiere decir que son grandes empresas, pero también tenemos pequeños inversores y todo esto me va a generar en el público ciertos comportamientos que, que van a generar hasta la atención de los medios de comunicación. Va a haber
se va a hablar de que hay una gran avaricia por parte del que está acaparando, va a haber un autoengaño porque quieren engañar a la gente diciendo que ese precio que les costó mucho adquirirlo, bueno, un conjunto de cosas. Va a haber luego una fase en la cual las personas se están dando cuenta que todo lo que está ocurriendo es acaparamiento de productos, burbuja especulativa y se niegan a comprar ese producto, pudieran usar productos sustitutivos. Viene una vuelta a la normalidad y bueno, en ese caso, los que alzaron ese precio sencillamente se sienten con miedo porque tienen una gran cantidad de productos, tienen un stock elevado y sencillamente en su desesperación comienzan a bajar el precio del producto. Esto es lo que quiero dejarles acerca de lo que significa burbuja especulativa, porque como vuelvo y les repito, acá en Venezuela se ha vivido en diferentes etapas o momentos. Vamos a conversar acerca de este amplio desarrollo que ha sido desarrollado por, este amplio desarrollo que ha tenido que han tenido estos avances, como estas personas han creado dos tipos de condiciones. Sencillamente la primera es que no podemos hablar de un equilibrio estable económico sobre la base de las teorías clásicas y que se ha demostrado que con esas teorías clásicas y esos modelos lineales no se puede llegar a ese equilibrio. En tal sentido, he colocado al señor Minsky porque sus estudios dejaron una gran contribución. Textual, la cita dice así: una característica fundamental de nuestra economía es que el sistema financiero oscila entre la robustez y la fragilidad, y esa oscilación es parte integrante del proceso que generan los ciclos económicos. En este caso, voy a agrandar un poco la pantalla para que ustedes puedan detallar y observar que Minsky hace relación a cómo una empresa pudiera o no ser financiada por una institución específica, por lo general son los bancos, ¿verdad? Y pudiéramos hablar de robustez cuando la empresa puede solicitar un crédito y tiene el suficiente capital para cubrir el suficiente dinero, la generación de recursos o las ganancias que le genera su empresa como tal, va a permitir que a la larga vaya cubriendo tanto el capital como los intereses. Eso sería una empresa robusta. Pero aquellas empresas que son intermedias van a tener, ¿qué casos? Sencillamente aquel en donde el financiamiento pasa a ser especulativo y no se puede cubrir, no se pueden cubrir, no se puede cubrir el capital, sino solamente que se cubren los intereses. Y hay unas llamadas empresas Ponzi o financiamiento Ponzi, que es aquel en el cual el activo mayor, ¿verdad? Tiene que asumirse para poder, digamos, realizar los pagos que están acumulados por ese endeudamiento. Posterior a ello, tenemos el momento Minsky, y ese momento Minsky, vamos a corrernos un poquito para acá, ¿qué me indica? Sencillamente que llegamos a al colapso total, en el cual colapsamos con nuestros activos, no hay activos y sencillamente hay deudas que no se pueden pagar. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una curva de crédito que es totalmente creciente sobre la base de unas entradas o ingresos que son el PBI, que está por debajo del margen, y esa gran diferencia es lo que hace que haya un caos. Y como podemos ver, cuando las empresas pueden cubrir su capital y su interés a nivel de préstamo, hay una especie de equilibrio, pero a partir de allí se empieza a disparar y el crédito empieza a aumentar.
y los recursos que esa empresa tiene están acá abajo. Se puede ver la gran diferencia que existe entre lo que tengo disponible y el crédito que debo pagar. Bueno, me pareció súper interesante hablar de este hallazgo. Y no solamente eso, sino que a nivel a nivel de computación nosotros podemos escuchar, si quieren consúltenlo, al algoritmo Minsky referido a el tema de la innovación y se habla de un algoritmo Minsky. En cuanto a la segunda condición que es asumida a raíz de todas estas investigaciones, obviamente que hay un tiempo para hacer ese estudio y durante ese tiempo estos investigadores pudieron evidenciar el comportamiento no lineal de los sistemas económicos sobre la base de qué cosa, evidencias empíricas de caos en algunos índices bursátiles estadounidenses, también en precios del cerdo en Estados Unidos para el año 91. Allí pueden detallar ustedes a las personas que realizaron los estudios. También me parece interesante hablar acerca de cómo estos estudios no solamente se centran en precios o en comportamiento de mercado, sino también en el valor de la moneda. En la parte inferior podemos leer que Serletis y colaboradores, así como él solo, para los años 96 y 94, realizaron estudios, aquí podemos verlo, acerca de el valor, ¿no?, de la moneda, cómo iba fluctuando la moneda, y para ello utilizaron datos que son los llamados series temporales, en donde sencillamente el valor de la moneda para el tiempo, en función del tiempo, se decía que dependía del valor anterior. En este sentido, más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo donde me habla de los exponentes del Lyapunov y vamos a poder ver a nivel matemático cuál es la definición que ellos toman para poder dar inicio a sus investigaciones. Entonces, todas estas teorías me conllevan a decir qué cosa, que es muy importante, que tenemos cambios los cuales van a generar perturbación y a la vez pudiera ser bifurcación o caos. Entonces podemos ver como un número considerable de economistas actualmente trata de explicar los fenómenos que ocurren a nivel económico a través de la no linealidad, y en ese ámbito manejan a las organizaciones como sistemas dinámicos, es decir, que están en constante cambio, que están en movimiento total, que tienen que amoldarse o adaptarse a las modificaciones que hay. Y pues incluyen también esos fenómenos que les estoy diciendo de bifurcación, que tienen que ver cuando una variable aumenta o disminuye y cómo es el comportamiento de la otra variable, sabiendo muy bien que hay una interrelación entre dos de ellas o varias, como variables dependientes e independientes. Una depende de la otra. Y me habla de comportamiento caótico cuando no se logra una estabilidad. Perdón. En cuanto al fenómeno caótico, en sistemas dinámicos no lineales se puede señalar que pudiéramos hablar de esto cuando sencillamente el sistema es muy sensible a las condiciones iniciales, hay cambios, y de esta manera las trayectorias que se siguen están muy cercanas o muy próximas. ¿Qué quiere decir? Que no hay mucha similitud en cuanto al comportamiento. Sin embargo, hay una mezcla entre unos y otros que evita que haya una claridad total en cuanto a cómo pudiera predecirse qué va a ocurrir con el sistema. Sistemas económicos tales como el mercado laboral, el mercado monetario, los sistemas urbanos, los sistemas de comunicación y transporte están caracterizados por el caos.
Y podemos ver cómo esa teoría del caos me dice que o sostiene que para pequeñas variaciones en el inicio de un proceso puede haber resultados completamente diferentes con el tiempo. Esta teoría desafía la idea de la predictividad absoluta, es decir, yo no sé para dónde voy, no sé si realmente, no puedo hablar de principios universales ni de un comportamiento específico de cada empresa, porque eso depende del momento y del lugar. No sé si están comprendiendo lo que explico. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto les aclaro. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a seguir. Entonces, esta teoría del caos, ¿verdad? Como decíamos, se explica sobre la base de ese tipo de sistemas económicos que ya nombramos. Y por acá tomo en cuenta que otras personas, ya habíamos nombrado que había personas que habían trabajado en las dinámicas económicas no lineal y básicamente nosotros para poder hacer estudios de este tipo necesitamos del uso de ciencias auxiliares como la matemática. También como la computación, como lo vamos a ver al final del tema, donde voy a dar una pequeña explicación, una mínima explicación, y más que todo porque ustedes son futuros ingenieros de sistemas. Entonces, las principales herramientas de un análisis que conlleve a una dinámica económica no lineal me van a permitir hacer uso del manejo de recursos matemáticos como lo son las ecuaciones diferenciales o en diferencia, que no son más que la interrelación entre dos variables. Y estas ecuaciones diferenciales, por lo general, lo que me definen es el concepto de derivada. Eso lo van a ver en una asignatura que se llama Matemática 4, en la cual van a poderles hablar al respecto. Y bueno, la podemos ver también no solo en Matemática 4. Ejemplos de ello lo tenemos fácilmente en Física 1, donde cuando hacemos el estudio del movimiento uniformemente variado, tenemos ecuaciones del movimiento, valga la redundancia, en donde tenemos la posición y que es una función del tiempo, es decir, que allí ya tengo dos variables, que es la distancia y es el tiempo como variable independiente. También tenemos la aceleración, pero antes de eso, la primera derivada, la derivada de la posición en función del tiempo, no es más que la velocidad. Entonces ya estamos hablando de velocidad en función de tiempo. Pero no obstante, y basados en función de derivadas, si derivamos la ecuación de la velocidad en función del tiempo, vamos a obtener una tercera variable, que es la aceleración. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio de la física como tal, recurrimos a las ecuaciones del movimiento, en donde las tres básicas son ¿cuáles? Son funciones del tiempo, la posición, la velocidad y la aceleración. Ese es un ejemplo claro del uso, el empleo de las técnicas matemáticas como lo son las ecuaciones diferenciales en la parte del estudio de fenómenos físicos, digámoslo así, y específicamente el estudio de la física y los diferentes movimientos que existen. Vemos acá entonces cómo las ecuaciones diferenciales y en diferencia son usadas extensivamente para modelar la forma como los sistemas económicos cambian en el tiempo y describir la interacción dinámica entre variables económicas tales como, ya estamos hablando, oyendo a la parte de economía, tales como precios, salarios, capital, entre otros. Además, con ella se pueden analizar la formulación, evolución y tendencia de los sistemas dinámicos, así como también hacer un examen cualitativo de la estabilidad de ellos cuando se encuentran bajo estímulos externos. ¿Qué quiere decir? Cuando hay cambios en su entorno, en el medio ambiente. Quise colocar como ejemplo o citar nuevamente los exponentes del Lyapunov.
porque estos exponentes lo que van a permitir es medir la estabilidad de un sistema económico. En este caso, podemos ver a mano derecha, déjenme disminuir un poco el tamaño de la pantalla, para que puedan ver que estos exponentes son empleados para, vuelvo a repetir, detectar si hay caos o no en un sistema no lineal. Y básicamente, cuando se habla de sistemas dinámicos no lineales, el valor de esos exponentes me va a decir si el valor es negativo. Yo estoy hablando de que hay estabilidad, pero si el máximo exponente del Lyapunov es positivo, el sistema es totalmente inestable. Y la ecuación que lo define como tal, si podemos verlos, como están hablando de exponentes del Lyapunov, quiere decir que esas variables van a estar ¿en dónde? Van a estar sencillamente ubicadas en el exponente, por ende y por tanto sería característico hablar de funciones exponenciales. Y como ya habíamos dicho, estamos representando esto como esto que está aquí es una ecuación diferencial ordinaria, donde estamos hablando de los diferenciales, el diferencial de y con respecto a O, y esto va a ser igual a E elevado al exponente de Lyapunov multiplicado por la variable tiempo. ¿Qué podemos decir aparte de esto? Que la idea base de los exponentes de Lyapunov parte de aproximar mediante una exponencial el cociente de las distancias que se generan entre los comportamientos del sistema económico, que sabemos muy bien, como hemos dicho anteriormente, que por lo general son muy similares. Entonces, sobre la base de ello y su valor, podemos hablar de la estabilidad o no del sistema económico. Vamos a ver una gráfica en la cual ese exponente del Lyapunov va disminuyendo. Podemos ver a mano izquierda, y lo voy a señalar acá, que para valores negativos, estos valores que son negativos hasta acá específicamente, va a haber una tendencia a, este es el valor del exponente del Lyapunov, el que está a mano, representado en el eje de las y en el eje de las X, ¿qué tengo yo? Tengo la variable A que me representa al aumento, la disminución de una variable específica. Pero para este caso, podemos ver que cuando el exponente de Lyapunov es negativo, va a haber una tendencia a un valor específico y por lo tanto el sistema se considera estable. Mientras tanto que cuando está por encima del eje de las X, podemos observar que su comportamiento no me lleva a un único valor, sino que hay un caos o desorden en el cual hay diversidad de valores. Eso es como para dar una pequeña explicación y con la gráfica que puedan observar mediante este ejemplo que estamos en presencia de una curva, no de una línea recta, bien sea creciente o decreciente. Podemos observar entonces que todas estas investigaciones o aportes hechos por las personas anteriormente nombradas en las diferentes rangos, dinámica de capital y todas las que hemos nombrado, las 7 que hemos nombrado al inicio, sencillamente van a llevarme a una conclusión. Y la conclusión es que la nueva visión de la economía a partir de finales del siglo XX y hasta inicios del siglo XXI es que las organizaciones se ven como un sistema complejo adaptativo. En tal sentido, Holland contribuye con decir que hay ciertas propiedades básicas de la economía. Me habla de que está compuesta por una red de agentes y que cada uno de ellos en los diferentes niveles está relacionado con el otro. También me dice que constantemente se realizan predicciones basadas sobre lo que ocurre
en el entorno, en la parte interna de la empresa y también en el entorno. Y por último, comenta de que hay múltiples nichos en los cuales estos sistemas económicos pueden comportarse y la intención es que haya adaptación de ellos al medio, es decir, a los cambios que se suscitan, para que su vida útil sea más larga y puedan continuar en la parte del rubro competitivo específico, si estamos hablando de una empresa en particular, si es de calzado, si es de alimentos, si es de producción de algún producción petrolera, si estamos hablando de diferentes ámbitos en los cuales se pudiera desempeñar una empresa. Y bueno, les quiero indicar que como hablaba de un sistema complejo y adaptativo y se ve la empresa como tal, aquí podemos ver a mano derecha cómo tenemos infinidad de interrelaciones. Entonces, esas interrelaciones y ese montón de elementos que están allí interrelacionados me hacen el sistema complejo por tener diversos elementos, múltiples, digámoslo así, son diversos y múltiples, pero que están interconectados en conexión para que puedan lograr el objetivo. Y se habla de adaptativos, sencillamente porque tienen la capacidad de cambiar en función eh, en función de los objetivos que desean lograr. Y para ello, esos cambios van no más que a acumular experiencia en la cual la empresa pudiera tener herramientas para saber cómo comportarse ante un cambio similar de alguna variable específica. Pudiéramos hablar del precio, pudiéramos hablar del salario, pudiéramos hablar de demanda versus oferta, más agentes o más empresas que compitan en un espacio determinado. Y bueno, aquí refuerzo la parte de el entramado social de una organización como un sistema energético, porque hay movimiento de energía, porque hay entradas, que son los insumos, porque esos insumos son convertidos y generando una salida que puede ser un bien o un servicio. Y bueno, es un sistema complejo, lógicamente, porque está conformado por personas, por equipos, por maquinaria, por recursos humanos, materiales, económicos, financieros, y a su vez, sencillamente, porque está conformado por personas y cada ente individual como tal es un subsistema de ella que lo conforma en su totalidad. Y podemos ver cómo aquí influye su entorno, que pudiera ser el gobierno con diferentes regulaciones o controles, la competencia, porque hay otras organizaciones, y la logística en cuanto al movimiento. Supongamos que estamos hablando de una empresa de alimentos, cómo usa la logística para llegar de un lugar a otro, de un estado a otro, de una población a otra, el recurso con el cual está comercializando. También podemos ver muchísimos ejemplos a nivel de gobierno, podemos ver que se generan impuestos como el impuesto sobre la renta, el cual tiene que ser, las empresas tienen que realizar una declaración a nivel anual y eso aproximadamente está por el mes de marzo. Ahorita han fluctuado a mes de marzo, abril, mayo. Y también se generan multas por parte de aquellas empresas que no cumplan con estos requisitos establecidos previamente por el CENIAT acá en Venezuela. Bueno, entonces podemos ver eso, que las empresas son un sistema adaptativo bastante complejo. Y ya casi para finalizar esta exposición de términos de la temática que estamos viendo, vamos a hacer una comparación entre el enfoque clásico y el enfoque desde la teoría del caos. A nivel de cómo se concibe la empresa. Para el enfoque clásico, sencillamente es un sistema lineal con escasa interacción con el medio. Quiere decir que no es necesariamente un sistema abierto. Mientras que
Para el enfoque de la teoría del caos, estamos hablando de un sistema no lineal con un enorme intercambio entre el entorno y sí misma, es decir, ambiente, empresa, empresa, ambiente, en donde hay una interrelación con las variables. Y es bueno aclarar aquí que se habla de sistema no lineal como aquel en el cual las ecuaciones del comportamiento en el tiempo no son lineales o son no lineales, es decir, que las variables dinámicas que describen las propiedades del sistema aparecen en la ecuación en una forma no lineal y esto se puede ver a nivel gráfico. Además de eso, podemos decir que para sistemas no lineales, un pequeño cambio en un parámetro puede conducir a rápidos y dramáticos cambios en todo el sistema completo, tanto en su comportamiento cualitativo como cuantitativo. Con respecto al aspecto de formulación de estrategias, el enfoque clásico me hace trabajar con estrategias rígidas y sistemáticas, mientras que el enfoque desde la teoría del caos trabaja con la parte adaptativa y dinámica, hay cambios, hay movimiento, hay adaptación a esos cambios. Y en cuanto al énfasis estratégico, aquí el enfoque clásico solamente abarca la parte de los objetivos, mientras que en la teoría del caos no solo se abarca eso, sino también, y básicamente se habla de una adaptación constante a los cambios internos y externos que se generan en ese vaivén entre entorno, empresa, empresa, entorno y dentro de su organización con los diferentes elementos que contiene la empresa. Entonces, podemos decir que en el caso de las teorías del caos, cuando nosotros tenemos cambios para un valor, el comportamiento puede ser periódico. ¿Qué quiere decir? Que va a tender a un valor, pero para otros valores, para otros cambios, es decir, que haya una variable que se modifique, pudiera ser que ese comportamiento no es periódico, no sigue una expresión específica, sino que sencillamente es aperiódico. Por último, vamos a ver cómo lo que hemos visto hasta el momento lo vamos a ir viendo, o en el caso de ustedes lo van a ir viendo en su carrera. Fíjense bien que hay una aplicación muy importante. Cuando nosotros hablamos de los exponentes del Lyapunov y de los diferentes estudios que se realizan a nivel de aplicación financiera y de estudio de mercados, nosotros estamos hablando de que básicamente las empresas se proyectan, es decir, tienen una visión, se proyectan y es aquí donde viene qué predicciones pudieran haber sobre la base de tal o cual cambio. Entonces, a nivel económico se utilizan algoritmos que son de aprendizaje cuando hablamos del uso de redes neuronales, viendo que a mano izquierda, acá, pueden ver cómo traté de ejemplificar una red neuronal artificial en la cual las entradas son los diferentes valores de variables, ¿verdad? Ellas se unen o se unen y se complementan en una sola, y si estamos hablando de una empresa, va a haber un proceso que es el que las va a transformar en futuras salidas. Entonces eso es lo que llaman como tal función de activación y van a haber unos topes, unos mínimos, unos máximos, pero a nivel de redes neuronales pudiéramos hacer estos estudios sobre la base de la aplicación de algoritmos específicos y podemos tomar en consideración que las redes neuronales, de acuerdo con su estructura y el número de capas, pueden clasificarse en perceptron multicapa, que es la de alimentación directa, multicapa o red neuronal de alimentación directa de varias capas, redes de base radial, redes neuronales diferenciales, redes de Hellman, redes de Hopfields
en las cuales, como he aclarado, se emplean algoritmos. Entonces allí viene la parte computacional a hacer hincapié, y no solamente eso, sino que muchas veces nosotros vemos análisis numérico para poder conocer herramientas, valga la redundancia, numéricas que pudiéramos como el binomio como la contribución de Newton, en donde las entradas van a estar definidas por la relación entre las variables mediante las ecuaciones diferenciales. ¿Y qué es lo que se hace? Se realiza el estudio para poder predecir un comportamiento específico ante una variación, bien sea por aumento o disminución de una variable. Por acá, a mano derecha les coloqué para ingeniería eléctrica un ejemplo basado en un circuito RLC o RCL, en donde R es la resistencia, C es la capacitancia o el condensador y L es la impedancia. También aquí se puede ver una interrelación entre variables, es decir, que aquí estamos modelando la fuerza electromotriz que se representa con la letra E como una función del tiempo. Y tenemos otras variables como lo son. En este caso, perdón, es bueno aclarar que resistencia, capacitancia e impedancia son valores específicos, son números, mientras tanto que lo que va a variar, ¿qué va a ser? Tanto esa fuerza electromotriz en función del tiempo sobre la base de variables estables como la carga que tiene por unidad de tiempo que soporta el sistema. También tenemos por acá un poquito más grande, lo voy a colocar para que lo puedan ver en las ecuaciones. Acá tenemos la carga en relación de la fuerza electromotriz. La carga se representa con la letra Q a medida que va variando en el tiempo, y vamos a tener tres ecuaciones que son de diferenciales ordinarios en segundo orden. El orden lo da el diferencial aquí que está elevado al cuadrado. En cuanto a la segunda ecuación, podemos ver cómo depende del voltaje que se genera allí en ese sistema cerrado, en ese circuito. Y por último, podemos ver la interrelación con la corriente eléctrica que se representa con la letra I. Recordemos que hay una relación entre carga, corriente y tiempo, así como entre carga, voltaje y capacitancia. Cada una de ellas tiene una interrelación dependiendo de las relaciones como tales, que C es igual a Q entre que R es igual a B entre I, y que la impedancia viene en función de las dos anteriores, que son voltaje y corriente. Bueno, aparte de lo anterior, quise ejemplificar algo de la vida diaria que tiene que ver con la parte de bioanálisis, porque es muy importante ver cómo en el laboratorio pudiéramos hacer un cultivo de bacterias. Pero esta curva tiene un crecimiento exponencial y podemos ver cómo se da una breve explicación al respecto. Voy a leer un poquito para terminar la exposición que he trabajado, y cómo a través de la gráfica podemos ver ese comportamiento. Sencillamente, si nosotros estamos en el laboratorio y queremos ver el comportamiento de las bacterias y lo realizamos sobre la base de cultivos, suponiendo que fuera ilimitado el recurso agar y el recurso nutrientes, porque el agar es el que se utiliza a nivel de laboratorio de bioanálisis para realizar los cultivos de bacterias, pero necesitamos es como tal qué cosa. Es probable que una persona esté sufriendo, presentando una diferencia en su fórmula, se llama eso, lo llaman así los médicos, en cuanto a sus valores de linfocitos, de plaquetas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el médico manda a hacer exámenes de laboratorio, en donde esos exámenes de sangre es probable que requieran de un cultivo específico. Supongamos que se hace un esputo
Es decir, se toma una muestra de la garganta y con un hisopo se toma esa muestra y entonces se lleva el bioanalista. Lo que toma es, en esa muestra está tomando bacterias y luego hace el cultivo para ver qué tipo de bacteria es y luego, si hay una infección específica, el médico pueda tomar las medidas del caso en cuanto a cuál es el antibiótico que debe utilizar la persona. En este sentido, aquí vemos la explicación que tiene que ver con cómo se reproducen las bacterias. Si supusiéramos que tomamos una cantidad de bacterias, 1000, y se colocan en un matraz en donde hay un nutriente, y veamos que el crecimiento de la bacteria se da cada hora, entonces vamos a observar que después de una hora, en vez de haber 1000, va a haber 2000. Quiere decir que hay un crecimiento del doble. Y que después de 2 horas vamos a tener nuevamente el doble, es decir, esas 2000 bacterias aumentaron a 4000 y si pasan 3 horas van a aumentar a 8000. Esto me permite afirmar que en el caso de, pero esto ¿por qué ocurre? Muy importante, como estamos hablando del tema de bioanálisis, sencillamente porque las bacterias por fisión, es decir, separación, por separación celular, se duplican, ¿sí? Entonces, por acá lo tengo escrito, fisión binaria, ¿verdad? Se dividen por la mitad, es decir, una célula pasa a formarse como dos, por eso es que estamos hablando que se va duplicando. No había hecho la aclaratoria, pero es bueno hacerlo. Quiere decir que pasadas las 24 horas, como el crecimiento se hace cada hora, vamos a tener un promedio de 16.000 millones de bacterias. Esto en el caso supuesto negado de que hubiese un número ilimitado de recursos para las bacterias. Y entonces el tiempo, la gráfica va a ser una J, va a ser una exponencial creciente. Pero, como sabemos muy bien, en los laboratorios no se tiene un crecimiento ilimitado de esas bacterias porque sencillamente se toma una cantidad específica de nutrientes, se coloca en una cápsula de Petri y esa gráfica me va a dar un crecimiento en forma de S, donde empieza a crecer, llega, continúa subiendo y cuando se agota el recurso nutriente va a pasar a un valor constante o específico. Bueno, jóvenes, esto es lo que les he querido dejar con respecto a el primer recurso, no sin antes recordarles algo muy importante. Ustedes como ingenieros de sistemas pudieran participar en, si aplicasen la parte de investigación de operaciones y la parte de estocástica, en modelado de sistemas, y en ese modelado de sistemas necesitan establecer quiénes son las variables que me definen al fenómeno que estoy estudiando, observar cuáles son sus interrelaciones y poder definir quién depende, cuál es la que depende la una de la otra, y poder a través de ecuaciones de estado definir la interrelación entre esas variables, y esas ecuaciones de estado no van a ser más que las entradas al sistema. La manera como ellas interactúan en ese proceso que se da va a ser lo que me genera mi salida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay variaciones en el mercado a nivel de sistemas económicos, variaciones, como habíamos dicho, del precio, y diferentes elementos fundamentales, el precio, los costos, los salarios, la cantidad de empleados a nivel productivo, eso pudiera generar que pudiéramos predecir al pasar el tiempo cuál sería el comportamiento. Sin embargo, es importante tomar en consideración que los últimos enfoques me están hablando de que las empresas son sistemas complejos adaptativos. Por ende y por tanto, las teorías clásicas de sistemas económicos sobre la base de modelos lineales
no son aplicables hoy día. Bueno, no me queda más que despedirme de ustedes, desearles un feliz fin de semana y recordarles que invitarlos al último y definitivo último encuentro, que sería el sexto encuentro de este tercer corte, en el cual vamos a hablar un poco más acerca de ese primer recurso, que es bastante largo. No me queda también más que recordarles que he realizado todo un conjunto de una preparación de diapositivas y de clases con la intención de que les quede muy claro el contenido que se está manejando y puedan obtener un excelente resultado el desarrollo de su cuestionario en cuanto a las respuestas que vayan a dar. Y no olviden entonces que están tomando en consideración las clases y los encuentros que he realizado. Bueno, que estén ustedes muy bien, que tengan una feliz noche. Hasta luego.